¿Dios aborrece al pecador? Es una pregunta que pusimos como título de nuestra plática el día de hoy. Dios aborrece al pecador. El Salmo 11, me están haciendo la competencia con el fierro viejo. El Salmo 11, dice el verso 5, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Ahí parece que dice que sí, aborrece Dios al malo. Esa es la pregunta que tenemos hoy presente. ¿Y por qué la he relacionado con el libro de Hechos? Hechos 23. Estamos allá platicando de Hechos 23. Y aunque ahora ya estamos en el momento en que 40 conjurados se han hecho el firme propósito de no comer hasta que hayan matado a Pablo, creo que se murieron de hambre. Quiero regresar tantito al momento en que Pablo, frente al concilio, se identifica con los fariseos. Dice, yo soy fariseo. Hablando de su biografía, dice en otro punto, fariseo de fariseos. Muy fariseo. Y efectivamente coincide con los fariseos y con todos los grupos que podríamos llamar apocalípticos judíos, como los esenios, los qumramitas y todos los que pertenezcan al grupo de los escritores de libros como Enoc, Jubileos, Cuarto de Esdras o Apocalipsis de Esdras, Apocalipsis de Baruch, Testamento de Abraham, etc. Es decir, una mayoría de judíos espera el pronto establecimiento del reino de Dios y cree en la resurrección, espera la resurrección del cuerpo. En ese sentido, Pablo se identifica aquí con los fariseos. Pero ¿en qué sentido Pablo no es fariseo? Porque, bueno, la resurrección es la doctrina más importante del cristianismo. Es muy importante. ¿Sí me alcanzan a oír? Sí. Vuelvo a preguntar porque como ya tenemos fondo musical. Bueno, por ejemplo, un evangelio muy tardío, tan tardío como el siglo XVI, un evangelio que escribieron los musulmanes, que se llama Evangelio de Bernabé. Claro, no, repito, es del siglo XVI, o sea, 1500 años después de Cristo. Ahí dice que Jesús no murió en la cruz, que en realidad quien murió en la cruz fue Judas y que Jesús se fue al cielo, ¿no? Entonces niega la resurrección. Lo pongo como ejemplo de que muchas doctrinas se escandalizan y tienen un interés particular en negar la resurrección de Cristo, porque es la piedra angular del cristianismo. Recuerden a Pablo escribiendo la carta a los Corintios, incluso antes del relato de este tumulto en Jerusalén, antes de eso, Pablo ya había escrito cartas a los Corintios, y en la primera de ellas, en el capítulo 15, dice claramente que si Jesús no resucitó, nuestra fe sería vana.
no estaríamos perdonados. En una palabra, no habría salvación. Y el cristiano que vive aceptando sufrimientos y aún la muerte en el nombre de Cristo, y todo ello esperando la resurrección, y si al final no va a haber resurrección, dice, los más miserables somos de todos los hombres, ¿no? ¿Para qué estamos aquí el domingo en la mañana cantando de la resurrección de Cristo? Si no hay resurrección, estaríamos perdiendo el tiempo. Mejor deberíamos estar en Acapulquito tomando el sol, ¿verdad? Entonces, la resurrección es la doctrina más importante porque es Jesucristo glorificado. Es Jesucristo que ha vencido la muerte, y si ha vencido la muerte, ha vencido al pecado. Pablo pues se identifica con esta doctrina que se fue desarrollando no en el Antiguo Testamento, eso hay que dejarlo muy claro, en un periodo que podríamos llamar intertestamentario. En la literatura, en los libros que se escribieron entre el año 400 antes de Cristo y 100 después de Cristo. A ese periodo le podemos llamar intertestamentario. Ahí se produjo mucha literatura judía, muchísima, como los libros de Macabeos, pero otros que les acabo de mencionar, como el libro de Enoc. El Nuevo Testamento toma de esos conceptos que los judíos de algunos siglos antes no tenían. Los oyentes de Jesús entienden perfectamente algunas palabras, algunos conceptos que no estaban claros en el Antiguo Testamento. Cuando Jesús dice, Hijo del Hombre, ángeles, Espíritu Santo, el alma, o la resurrección, la gehenna, o el infierno, sus oyentes saben perfectamente de qué está hablando. Porque todas esas doctrinas se desarrollaron durante el periodo que les digo. Bueno, pero ahora vamos a ver no las coincidencias de Pablo con los fariseos, esta que es muy importante, la resurrección. Ahora vamos a ver las diferencias. ¿Qué diferencias? Yo creo que una diferencia fundamental está en la pregunta que hice al principio. ¿Aborrece Dios a los pecadores? Si leemos el Salmo 11, la primera respuesta sería sí, ahí dice. Claro, pero no hay que olvidar dos cosas. Primero, que los salmos son poesías. Y los poemas hay que entenderlos de manera diferente, ¿no? Porque si algún novio le dice a la muchacha, te voy a bajar la luna, pues no le conviene. No le conviene la luna, o sea, ¿me explico? La segunda cosa es que la revelación se va entendiendo cada vez mejor cuando llega el Evangelio, sobre todo. No se entiende lo mismo en los tiempos de los escritores de los Salmos que cuando aparece Jesucristo con el clarísimo mensaje del amor de Dios por los seres humanos. No vamos a leer los Evangelios limitándolos a lo que entendemos de los Salmos. Al contrario, vamos a leer los Salmos desde la luz de Jesucristo. Es muy diferente, ¿verdad? Leer los Salmos desde la luz de Jesucristo. Muy bien. Ahora, entonces, podemos pensar que los fariseos están en el pasado remoto, un pasado muy lejano. Unos señores hipócritas de aquellos entonces que ya no existen.
así podemos pensar. El peligro, lo riesgoso, es que los fariseos hoy existen. Los fariseos hoy existen. Ay, ya me estoy cayendo aquí. Bueno, estoy pensando, a ver, ¿y dónde están los fariseos de hoy? En una iglesia de por allá. Qué bueno que ya están captando. Tendríamos que alzar la mano, reconocernos como fariseos. En ese libro que están leyendo juntas las hermanas, si usted no se ha integrado, hermana, vale la pena que se integre. Ese libro que se llama La parte del diablo, es decir, vamos a parafrasearlo, ¿cómo se disfraza el diablo?, ¿no? El autor, Denis Rochemont, nos dice que el diablo tiene uno de sus disfraces preferidos en mostrarnos la maldad en el otro, y que no vemos al diablo en nosotros, lo vemos en el otro. ¿Quiénes son los malos? Los nazis. ¿Quiénes son los malos? Los de ultraderecha, los de ultraizquierda, los de las otras religiones, los narcotraficantes, esos son los malos. Ahí está el diablo. Pero dice Rochemont, ¿en dónde está el diablo? ¿Dónde actúa el diablo? En nosotros. ¿Quién es el fariseo? El otro. No, espérense tantito. No vayamos a cometer el error de que la maestra pidió a su grupo de niños que cerraran los ojos para orar. Y cuando termina la oración, dice Juanito, maestra, Pedrito no cerró los ojos. ¿Se entiende, verdad? O sea, el fariseo puedo ser yo mismo, ¿no? ¿En qué consiste ser fariseo? Primero, en pensar que yo soy buena persona. Ah, no, pastor, eso sí. Yo soy buena persona. ¿Cuántas buenas personas vinieron hoy? Ah, ¿verdad? Hermano, no somos buenas personas. Nos duele al orgullo, ¿no? Nos duele. No nos sintamos buenos. No sintamos que los malos son los otros. Ahí está el primer engaño. La primera cualidad que nos hace fariseos es esa. Es muy fácil mirar el error en el otro. Ya lo decía Jesús. En el otro vemos la astillita, el pedacito de madera, ¿no? La mota de madera, Y no vemos la viga que está en nosotros, ¿verdad? Ahí está el primer error. Los malos son los que no vienen a la iglesia, ¿no es cierto? Nosotros ya somos cristianos, ya somos buenos, somos decentes. Hemos ido, por ahí hay un pastor que siempre dice, yo soy buen padre, yo soy buen marido, fui buen hijo, deberían de ser como yo. A ver, si no se le abre ahí el Seol y se lo traga vivo, ¿no? Hermanos, no podemos suponer de nosotros mismos que somos buenos. ¿No le ha pasado que usted quiere compartir con alguien el evangelio y esa persona tal vez le conteste, pues yo no le hago mal a nadie, yo soy buena persona, ¿cuáles pecados? Si yo no mato, no robo, no soy drogadicto, soy buena persona, ¿no? Diría Jesús que las buenas personas están más lejos del reino de Dios, lo dice Jesús, que las prostitutas. Vamos a plantearlo así. ¿Quién está más cerca de salvarse, de conocer a Dios? ¿Las chicas de la esquina o las buenas personas? ¿Quién está más cerca de Dios?
las chicas de la esquina. Es impresionante eso, ¿no? ¿Por qué? ¿No parece contradictorio? ¿No podría decir alguien, entonces de qué sirve que yo me haya portado bien? Porque el problema del que supone que se ha portado bien es que supone también que merece la aceptación de Dios, que no hay tantas cosas de las que necesite pedir perdón. El que se siente buena persona tiene una razón del por qué sí Dios lo acepta. ¿Por qué sí Dios lo acepta? Así que cada vez que oramos, cada vez que pedimos algo a Dios y en el fondo de nosotros pensamos, Dios sí me lo va a dar porque yo me he portado bien, en ese momento estamos siendo fariseos. Tenemos confianza en nuestra propia justicia. Creo que me lo merezco. Pensamos en el fondo, como decía un comercial, y creo que lo valgo. No, tenemos que tener muy claro que no merecemos nada. Tendríamos que tener muy claro que en el fondo de nuestro ser somos pecadores y que si ciertas cosas no las hemos hecho es porque tal vez no hemos tenido la necesidad o la oportunidad. ¿Por qué usted no se ha robado 1,000,000 de pesos? Porque no tiene un cargo político, nomás por eso. El día que se lo den, pues lo toma, ¿no? Es decir, somos pecadores. No podemos acercarnos a Dios suponiendo una bondad, suponiendo un por qué. Dios me tiene que bendecir porque yo me porto bien, porque yo tengo fe, porque yo leo la Biblia, porque yo estoy en la iglesia correcta, porque yo decreto. No. Ese es el primer problema. Y al ver en el otro al pecador, el otro es el que falla, en el otro es donde está el diablo, en ese momento perdemos la esencia del Evangelio. Digamos, el mismo autor del libro de Hechos, ¿quién es el autor del libro de Hechos? Lucas, en su Evangelio tiene 2 parábolas, bueno, tiene muchas, pero 2, muy importantes en este sentido. ¿Me prestas una botellita de agua? Gracias. Es la parábola, las conocen, de la oveja perdida y la parábola del hijo pródigo. ¿Sí? ¿En qué contexto contó Jesús estas parábolas? En el de la discusión con los fariseos. ¿Cuál era la afirmación de los fariseos? Dios está enojado con los pecadores. Ahora, no quiero decir nombres de corrientes teológicas o de denominaciones que hoy piensan igual, pero hay muchas. Dios está enojado con los pecadores. Incluso una interpretación de la muerte de Cristo va por ese lado. ¿Por qué se murió Jesús? Porque Dios estaba tan enojado que con alguien se tenía que desquitar, ¿no? Para perdonarnos a nosotros, Dios tuvo que descargar toda su ira en su Hijo Jesucristo. ¿No se predica eso? Y parece correcto, ¿no? Pero no es tan correcto. Por 2 cosas. Primero, la suposición de que perdonamos a alguien, pero le cobramos al otro, no es un perdón.
No sé si me explico. Vamos a suponer que Toño me debe, no me debe, me debe 1,000 pesos y no me paga. Y un día le digo, bueno, mira, Toño, te perdono esos 1,000 pesos, pero me los va a pagar Dani. ¿Perdoné a Toño o no lo perdoné? Pues no. ¿Me explico? Ese es el primer problema con esa visión. El segundo problema es que si Dios estaba tan enojado con el pecador, ¿cómo iba a mandar a su hijo a morir por los pecadores? Si usted está enojado con alguien, lo aborrece y lo quiere destruir, usted puede sacrificar a su hijo más amado. ¿Por eso es que usted quiere destruir? Es incoherente, es inconsecuente, ¿no? El amor de Dios por el pecador es un amor eterno. Lo dice el profeta Oseas, con amor eterno te he amado. Lo dicen las epístolas paulinas, el Cordero, refiriéndose a Jesucristo, que fue sacrificado antes de la fundación del mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que desde que Dios nos iba a crear, ya estaba decidiendo inmolarse por nosotros, ¿no? Entonces, más bien tenemos que comprender que el Nuevo Testamento nos revela un Dios de amor, como dice Juan 4:8, primera de Juan 4:8. Dios es amor. El fariseo no puede ver eso, y el fariseo está convencido de que Dios rechaza, abomina, no quiere tener ningún tipo de relación con el pecador. Y como precisamente ese pecador está tan lejos de Dios y está contaminado del pecado, también podría contaminar a los justos. El pecador puede contaminar a los justos, dice el fariseo. Esta es otra historia de Lucas. ¿Se acuerdan de que estaba Jesús comiendo en casa de un fariseo que se llamaba... A ver, ¿cómo se llamaba? Simeón o Simón. Jesús estaba comiendo porque un fariseo lo invitó a comer. Y ahí estaban en la casa cuando de repente una mujer, sin pedir permiso, probablemente empujó al portero, irrumpió en la casa y corrió hasta donde estaba Jesús y se arrojó a los pies de Jesús, besando los pies de Jesús. Y Jesús se quedó tranquilo y dejó que esa mujer besara y llorara sobre sus pies. El fariseo estaba horrorizado. Una mujer prostituta, era una prostituta, con el mero hecho de tocarlo, de tocar al fariseo, lo podía contaminar. Ayer estaba contando Carmen un caso real de una hermana que andaba por el centro, ¿verdad? Y vio a un judío. Pues estos creyentes que se dejan seducir por lo judío, no fue prudente y tocó al judío. Y el judío se enojó y le gritó, ¡no me toques! Se decepcionó de los judíos a lo mejor. Pero el judío ortodoxo no puede permitir que una mujer le toque porque no sabe si esa mujer es impura. No sabe si está en los días de su menstruación. Cualquier persona pecadora que tocara a un fariseo lo contaminaría, pensaba el fariseo. Así que imagínense que Simeón está viendo que esta mujer está tocando a Jesús. Digo que el fariseo estaba horrorizado porque una pecadora se había metido a su casa, contaminando su casa,
y estaba tocando a su invitado, lo estaba contaminando. Pero entonces el fariseo dijo, bueno, parece que mi invitado no es ningún profeta. Si fuera un profeta, tendría el don del discernimiento de espíritus. ¿Se acuerdan de los dones del espíritu? Tendría el don de discernimiento de espíritus. Y no solo por la ropa, que hace evidente, sino por su discernimiento. Dice Simeón, este hombre, si fuera profeta, no se dejaría tocar de esa mujer. Haría lo que el judío allá en el centro. No me toques. Por eso no es profeta. Pero Jesús tiene tal don de discernimiento, efectivamente lo tiene, y sabe quién es esa mujer. Pero sabe también lo que el fariseo está pensando. Y le dice, ¿quién crees que ame más? ¿Quién tiene más amor? ¿Quién recibió un perdón de poquitas cosas o quien fue perdonado de muchas cosas? ¿Qué respondió el fariseo? Amará más aquel a quien le fue perdonado más. Y con eso Jesús le estaba mostrando que la prostituta había amado más a Dios porque estaba consciente de cuántas cosas tenía que ser perdonada. Pero el fariseo, si acaso había pedido perdón alguna vez, seguramente eran cositas sin importancia, porque él se veía como una persona justa. Ay, Señor, perdóname porque hoy llegué un minuto tarde. Perdóname porque se me paró un pelito. Peccata minuta, ¿no? Él se siente justo. Pero la mujer que sabe que necesita ser perdonada de muchas cosas, cuando se siente perdonada, ama profundamente y está profundamente conmovida. Y precisamente en esa discusión, en ese conflicto, donde el fariseo piensa que Dios ha rechazado al pecador, no solo al pecador, sino al que no es estudioso de la ley. El fariseo, ¿saben?, se siente justo fundamentalmente porque estudia la ley de Moisés. Leer la Torá en hebreo, tratar de interpretarla, estudiar lo que han dicho los rabinos, para los fariseos, eso es ser justo y eso es tener la vida eterna. Eso les reclamó Jesús en Juan 5:39. Ustedes estudian las Escrituras porque creen que en ellas está la vida eterna. Así que ellos también despreciaban a cualquier miembro del pueblo de Israel o de Judá que no fuera un erudito en la ley, que fuera un ignorante. Tenían un término despectivo. Am haaretz quiere decir la gente de la tierra, del polvo, gente del polvo. Así llamaban a los ignorantes, ¿no? Yo tengo doctorado en teología. Ustedes son gente del polvo. Esa es la actitud, ¿no? Ahora sí se me quedaron viendo raro. Esa era la actitud del fariseo, ¿no? Y con respecto a los no judíos, con respecto a los gentiles, bueno, esos, en cuanto el Mesías venga, van a ser destruidos. Y si alguno sobrevive, será para quedar subyugado, sometido a Jerusalén, al reino de los judíos. Un desprecio absoluto por el no judío, al grado de hacerlos perros. Cuando vean en el Nuevo Testamento el epíteto perros, como en el Apocalipsis, ¿no? En la Nueva Jerusalén no entrarán los perros. No digan, ay, mi Firulais no va a entrar. Gracias. No se trata de eso. Es el desprecio por los gentiles, ¿ok? Bueno,
Frente a esa actitud, Jesús cuenta la parábola y dice, un pastor tenía 100 ovejas. Y un día, pues al contarlas, para guardarlas en el redil, 97, 98, 99, falta una. ¿Qué hizo el pastor? Aquí es importante. El pastor se enojó y dijo, oveja desobediente, que se la coman los lobos. ¿No tienen esa versión ustedes? No. ¿Qué hizo el pastor? Bueno, pues esa oveja era la más flaca. Por esa no me iban a dar ni 3 pesos. Ya ni modo, ¿no? Ay, esa oveja desobediente. Yo creo que no va a regresar. Pero si regresa, la voy a hacer barbacoa. ¿Verdad que nada de eso? Guardó bien a las 99 y se fue a buscar a su ovejita. Y como hemos cantado en el canto, precisamente el que se llama La Oveja, que dice que por la noche oscura cruzó valles, cumbres, barrancas, buscando a su oveja, ¿no? ¿Alguna vez se les ha perdido su perrito o algo así? Y no han andado ahí en la calle, ¡Pirulais!, ¿no? Así me imagino a Jesús llamando a su oveja, ¡Saena! ¡Olivia! Y Olivia... O sea, Jesús deja la comodidad de su gloria. Jesús deja sus atributos divinos. No deja de ser Dios, sigue siendo Dios, pero deja escondidos sus atributos divinos para tomar las limitaciones del ser humano y venir a buscar a su oveja. Y cuando la encuentra, después de andarla buscando con angustia, porque la oveja corre peligro o no, mientras el pastor no la encuentre, la oveja corre gran peligro. Cuando por fin la encuentra, la agarra a palos por desobediente. ¿Sí es así? No, tampoco. ¿Qué hace con la oveja? La carga. Las ovejas se cargan acá, en los hombros. A lo mejor ya estaba hambrienta la oveja, llena de esas cardos que se pegan a la lana. A lo mejor ya media herida, ¿no? Hasta con alguna mordida de animal. Ya estaba muy mal esa oveja, eso es seguro. ¿Qué hace Jesús? La echa sobre sus hombros y la lleva al redil. Con eso Jesús, ¿qué nos enseñaba? ¿Que Dios aborrece al pecador? Ahora, el problema, si yo digo Dios aborrece al pecador, en mi fuero interno yo estoy diciendo, a mí no me aborrece. Conclusión lógica, yo no soy pecador. ¿Sí ven? En la actitud de que Dios está muy enojado con los malos, pero yo estoy muy bien con Él. Yo soy el bueno. Esa es la razón por la que los fariseos están más lejos que los ladrones en el reino de Dios. Los malos, ¿quiénes son los malos? Todos somos los malos. Todos somos los malos. Ahora, el Salmo 15 es más específico. No es Salmo, es Proverbios 15. Es más específico por ahí del verso 8, que lo que Dios aborrece y rechaza es el sacrificio de los malvados y el camino de los malvados, no a los malvados. Hay una frase por ahí que se dice, pero que obvio hay que usarla con cuidado y entenderla bien. Dios no ama al pecado, pero ama al pecador. Y eso es cierto. No es lo mismo el pecado que el pecador. Y aunque el pecado nos ensucia, nos afecta, nos distorsiona, nos pervierte, siempre en nosotros queda un núcleo esencial de la persona creada por Dios, de la persona que es imagen de Dios. Eso no se pierde nunca.
porque somos imagen de Dios. Porque Cristo murió por esa persona que ha cometido tantos pecados. Pero los pecados no han logrado que dejemos de ser personas. Los pecados no han logrado que perdamos la dignidad humana. Nos comportamos a veces como si no tuviésemos esa dignidad, pero nunca la hemos perdido porque todo ser humano es imagen de Dios. Claro que eso también nos hace responsables de los pecados que cometemos, Miren, no estoy aminorando el pecado. Por favor. A veces hay quien está viendo videos por ahí y saca de contexto algo. No lo digo de mí, sino de cualquier plática en video. La gente saca de contexto algo y empieza a criticar. ¿Qué podrían decir de lo que hasta este momento hemos dicho? Es que ahí en comunidad no le dan importancia al pecado. Lo toman como cualquier cosita. No es cierto. Somos responsables del pecado. El pecado nos separa de Dios y la paga del pecado es muerte. El pecado es algo tan grave. Parte de la inconsciencia, de la dureza en que el pecador se hunde, es que ya no percibe la gravedad de su pecado. Los sicarios tal vez han endurecido su conciencia al hecho de todo lo que significa lo que ellos hacen, ¿no? Pero eso no significa que su pecado sea menos grave. No significa que los pecados de la prostituta sean menos graves. No significa que la oveja en su desobediencia no corra el peligro de la muerte. El pecado es grave. No estamos haciendo pequeño al pecado. Cuando usted reconozca, cuando el Espíritu Santo le alumbre de los pecados que ha cometido, confiéseselos a Dios en toda la gravedad que esos pecados representan, en todo el daño que causaron a alguien, en toda la distancia entre Dios y usted que ese pecado estableció. Hay que reconocerlo. No estamos aminorando el pecado. Y cuando hablamos del amor de Dios, no estamos diciendo que todos se van a salvar porque Dios se hace de la vista gorda. No estamos diciendo eso. Podría ser otra crítica sacada de contexto. Es que el pastor Cristian dice que como Dios nos ama a todos, pues no hay problema de nada. Vive como quieras, todos nos vamos a ir al cielo. ¿Dije eso o no dije eso? ¿Verdad que no? Espero que no. Lo que estoy diciendo es Romanos 5:8, que dice, en esto el amor de Dios se hizo más y más y más y más grande, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que estoy diciendo es que si mi pecado es de este tamaño, el amor de Dios es de este tamaño. Y si mi pecado es de ese tamaño, el amor de Dios es de este otro tamaño más alto, ¿no? Y si mi pecado llega al techo, el amor de Dios llega a las nubes. ¿Sí me explico? Claro, todo aquel que no quiere aceptar el amor de Dios y por ende no quiere aceptar el perdón de Dios, estará condenado como si Dios no lo hubiera perdonado. Como si Dios no lo hubiera perdonado. Porque Dios lo perdonó, pero él no quiso aceptar ese perdón. El problema no es Dios, no sé si me explico. Vamos a la otra parábola. La del hijo desobediente. Luego le llaman del hijo pródigo, pero mejor del hijo desobediente. Cuando el hijo dice, ya me voy de la casa, dame todo lo que me toca, el padre no lo obliga a quedarse. ¿Sí estamos de acuerdo?
Para un concepto teológico que se llama gracia irresistible, eso sería una buena pregunta. El hijo no se habría podido ir de la casa, ¿no? Total que se va. Ahora, cuando el hijo se ha ido, le ha fallado al padre tremendamente, se ha separado del padre, y en esta parábola ese padre de ese joven representa a Dios, y el joven desobediente nos representa a cada uno de nosotros, ¿sí? Hombres y mujeres. No necesitamos la Volksbibel o Volksbibel, la Biblia en alemán, el lenguaje políticamente correcto, que tal vez diría en esa parábola que una hija desobediente se fue de la casa de su madre. Es lo mismo, ¿no? Hombres y mujeres estamos incluidos allí. Bueno, cuando el hijo estaba lejos, la actitud del padre no fue: para mí, ese hijo ya está muerto. Así fue. No quiero saber nada de él. No me importa, ya, para mí ya se murió. No fue la actitud del padre. Tampoco fue la de que el padre dijo a sus sirvientes: miren, vayan a buscar a mi hijo, donde lo encuentren me lo traen a la fuerza. ¿Verdad que no? Dios nos ama, pero no nos trae a la fuerza. Eso de la gracia irresistible que les decía hace un momento. Dios no nos trae a la fuerza. No quiere. ¿Puede? Sí puede. El problema no es su soberanía. ¿Cree que puede? Puede. Pero no quiere traernos a la fuerza. Dios está esperando que nosotros queramos regresar. ¿En quién está la decisión ahora? En usted. En usted. No vaya a escudarse diciendo: bueno, cuando Dios quiera, pues ya me tocará, ya obrará milagrosamente en mí. Me va a quitar a esta persona que me estorba, pero ya Dios lo hará. No. La decisión ahora es nuestra, porque Él ya nos amó. No nos salvamos por nuestra iniciativa, no estoy diciendo eso. Dios ya nos amó, ya nos perdonó, Cristo ya murió, la iniciativa es de Él. Pero nos toca responder, nos toca responder. Bueno, ya saben ustedes que el hijo tuvo tantas desgracias hasta el punto en que decidió regresar. Quiero preguntar nuevamente si me oyen bien allá atrás, a pesar de la música, o se quieren venir más para acá. También se puede. En fin, cuando el hijo decidió regresar, lo que quiero subrayar ahora es la actitud del padre. El padre representa a Dios. Antes de que el hijo volviera, ¿qué hacía el padre todos los días? Salía de la casa y se ponía a otear en el horizonte para mirar si su hijo regresaba. Son palabras de Jesús. Jesús en el conflicto con los fariseos, quiere Jesús que entendamos cómo es el Padre que Él nos ha venido a revelar. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Jesús está muy interesado en que entendamos cómo es el Padre. De acuerdo con un teólogo contemporáneo alemán que se llama Joaquín Jeremías, Jesús es el primero en usar todas las escrituras hebreas, pero para mostrar a Dios como un Padre. De ahí la importancia de una oración que conocemos como el Padre Nuestro. Los judíos no hubieran orado antes hablándole a Dios como un Padre. Es Jesús quien trae esta revelación. Y Jesús quiere que sepamos cómo es el Padre. El Padre todos los días está esperando que regresemos. No dice:
no dice que Dios se olvide de nosotros porque hemos pecado. No dice que nos aborrezca. Ah, bueno, diría Dios, Gaby, es una hipótesis. Gaby anda mal, yo ya la aborrezco. Ya, no quiero saber nada de ella. ¿Qué haría Dios todos los días? Gaby, ¿ya vendrá Gaby o no vendrá Gaby? ¿Ya vendrá Noeli o no vendrá Noeli? ¿Verdad? Dios está viendo si regresamos. Pero ese padre que sale al camino esperando mirar al hijo, ¿cómo tendrá su corazón? Primero, triste, porque no está el hijo. Dios está triste cuando usted está lejos de él. ¿Está triste porque lo aborrece o porque lo ama? O sea, ¿Dios lo aborrece porque usted está lejos o Dios lo sigue amando? Lo ama, el padre está triste. En el corazón del padre hay una expectativa, está esperando que el hijo aparezca. Bueno, al fin, después de no sé cuánto tiempo, el hijo aparece. Y el padre, cuando reconoce al hijo, ¿qué hace el padre? Piense en varias opciones contrastantes que nos ilustren mejor cómo es el padre. El padre no dice, ay, ahí viene ese flojo de mi hijo fracasado. A ver, sirvientes, salgan a recibirlo y díganle que primero se bañe, que se corte el pelo, primero que deje de fumar, que no venga a la iglesia con minifalda, ni con aretes. ¿Sí me entiende de qué estoy hablando? De las iglesias que nos ponen esos requisitos para entrar. Porque así como viene, no lo voy a recibir. Y tenemos esa idea, ¿eh? Bueno, yo sí quisiera ir a Dios, pero primero tengo que ser mejor. No. ¿Qué otra posibilidad pudo haber tomado el papá? Díganle a ese hijo que se regrese por donde vino y el día que recupere todo lo que malgastó, que venga. ¿Así fue? ¿Cuánto se habrá gastado ese hijo? ¿Cuánto les gusta? Toda su herencia, y era un papá muy rico. Pero no le pidió que recuperara primero todas las cosas. Es decir, Dios no está pidiendo que antes hagamos algo para ser merecedores del perdón. No. Esto es lo que significa el perdón incondicional. Dios no está poniendo condiciones para perdonarme. Simplemente me ha perdonado. ¿Por qué? Porque me ama. Entonces, ¿qué hizo el padre? Corrió a su encuentro. ¿Han visto la película de Lutero? Él subraya eso, ¿no? El padre corrió al encuentro del hijo. Insistamos, el hijo venía sucio de cuidar cerdos. ¿Cómo habrá olido el hijo? Después de cuidar cerdos y caminar muchos días sin bañarse. ¿Pero qué hizo el padre? Le hizo fiesta. Le hizo fiesta, pero antes de la fiesta lo abrazó y lo besó. O sea, ese es Dios. Lo que está diciendo Jesús es que ese es Dios. Con toda mi pestilencia, Dios no solo me está recibiendo, me está abrazando, me está besando. No, con razón diría Pablo, les ruego que por la gran misericordia de Dios se ofrezcan como sacrificio, como ofrenda a Dios, ¿no? Besó al hijo sucio, besó al hijo desobediente,
besó al hijo fracasado. Y efectivamente, no nada más lo besó. Le preparó una fiesta. Le preparó una fiesta, es decir, si ese padre representa a Dios y ese hijo nos representa a nosotros, ¿qué hace Dios para nosotros cuando decidimos volver a Él? Se alegra, nos hace una fiesta. A lo mejor no nos enteramos porque la fiesta es allá arriba. Allá los ángeles estaban muy contentos. Ya regresó Alondra, ¿verdad? A ver, una fiesta por Osvaldo que ya regresó, ¿verdad? Y bueno, Dios le da un vestido nuevo, es decir, una manera nueva de ser. Le da unos zapatos nuevos, una nueva manera de caminar. Le da un anillo. El anillo sirve incluso para hacer compras, ventas. Es decir, que al hijo manirroto le dieron una tarjeta de crédito. Otra vez, ¿no? Bueno, todo esto porque los judíos, o gran parte de los judíos, habían perdido de vista que Dios les amaba a pesar de la idolatría, la injusticia y la desobediencia en que habían vivido por generaciones. Desobediencia que les había costado el exilio y muchas calamidades. Pero también la iglesia ha olvidado eso. La iglesia, por muchas ocasiones y en muchos lugares, y muchos cristianos individuales, hemos olvidado el amor de Dios por el pecador. Si decimos que Dios no ama al pecador, el evangelio desaparece, porque el evangelio es eso, que Jesucristo vino a buscar a la oveja perdida. De manera muy fina, la ironía es una de las figuras retóricas más profundas, más sabias. A través de la ironía, Jesús le dijo a los fariseos: los que están sanos no tienen necesidad de médico. Yo no vine a buscar a las personas sanas, sino a los enfermos. No vine a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. ¿Por qué es una ironía? ¿Acaso verdaderamente ellos estaban sanos y eran justos? ¿O solamente se consideraban? Solamente, ¿no? Mientras yo me considere justo, estoy estorbando la gracia de Dios en mí. Estoy estorbando el perdón. En la medida en que reconozco mi indignidad, reconozco mi pecado, mi falta de merecimiento, estoy abriendo mis brazos a la gracia de Dios. Gracia quiere decir el regalo que Dios me da sin que yo lo merezca. La gracia es un adjetivo que califica al amor de Dios. Es un amor inmerecido. Es muy diferente si usted ora: Señor, te pido que me des solución a este problema, porque tú sabes que yo te he buscado, que yo voy a la iglesia, que yo leo tu palabra. Si oramos así, póngase un tachezote muy grandote. O al revés: Señor, yo quisiera pedirte, pero no te pido porque sé que no merezco, entonces mejor no te pido. Póngase otro tachezote bien grandote. Porque en ambos casos estamos pensando, confiando o desconfiando en lo que somos o en lo que no somos. Mejor partamos de un hecho. No merecemos. ¿Usted cree que yo merezco estar aquí parado predicando? Si no me conoce, ha de pensar que sí. Pero si me conoce, sabrá que no. Y por ahí tengo algunos conocidos muy viejos, bueno, de tiempo, que estarán muy enojados porque yo estoy aquí predicando, porque dicen: ese
no merece estar ahí predicando. Martita los conoce. Yo estoy consciente de eso. No merezco estar aquí parado predicando. Pero ¿qué es la gracia? La gracia es aceptar que Dios me dé lo que no merezco, así que yo me aprovecho. Si todo esto que me quieren dar no lo merezco y me lo dan porque no lo merezco, bueno, pues venga para acá, ¿no? Hay que tomarlo, hay que tomarlo. Dios ya nos dio todo, dice Romanos 8, con Jesucristo Dios nos ha dado todas las cosas. ¿Por qué no tomamos todas las cosas? Porque estamos pensando que por lo bueno que somos merecemos lo de acá. O por lo malo que somos no merecemos lo de este otro lado. Olvídese de eso. No merezco. Eso lo sé. Pero Dios me quiere tanto, Dios se complace tanto, Dios está tan contento de darme lo que no merezco, que yo lo tomo. Cuando el hijo regresa de la casa a la casa, merece que su papá lo reciba, merece que su papá lo abrace, merece que su papá lo bese, merece que le haga una fiesta. No, pues por algo se enojó el hermano mayor. Y el hermano mayor es la actitud farisea, ¿no? Señor, ¿cómo puedes bendecir a fulanito si se ha portado bien mal? ¿Oh? ¿O no? A ver, ¿cómo puede Dani ser diácono si se ha portado re mal? No, no se ha portado mal. ¿Cómo puede mi hermano recibir todo eso? Ha sido un mal hijo. ¿Qué no te das cuenta que ha sido un mal hijo? ¿Merece ese hijo la fiesta, el carnero más gordo? ¿Lo merece? ¿Merece el vestido nuevo? ¿Los zapatos nuevos? Bueno, el anillo de la autoridad, de la casa, del padre. ¿Merece el anillo? No merece nada. El hijo sabe que no merece, porque dice: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hoy los cursos chatarra de superación personal, que ustedes no toman, nunca en su vida, yo sé, pero esos cursos dicen: es que tú mereces, es que tú eres un campeón, tú debes de repetir todos los días: yo soy armonía, yo soy energía, yo soy luz. Usted nunca ha repetido esas cosas, ¿verdad que no? Eso sería hasta una blasfemia, porque yo soy es el nombre de Dios. Y si usted se pone a decir yo soy luz, usted está diciendo yo soy Dios. Blasfemia tremenda. El hijo no dice voy a regresar a casa de mi papá porque soy bueno. Dice soy indigno. No soy digno de ser llamado tu hijo. Esa es nuestra conciencia clara. Pero puesto que el Padre ha decidido brindarnos un amor inmerecido, lo que nos toca ahora es abrir los brazos para recibir todo lo que el Padre nos da. ¿Qué significa entonces la ira de Dios? Porque ya había algunos que me quieren decir: hermano, ¿y la ira de Dios? Ese es un antropomorfismo, es decir, ilustrarnos una acción de Dios por medio de acciones humanas. Por ejemplo, cuando dice que Dios libró a su pueblo con su brazo extendido. ¿Realmente Dios tiene brazos? ¿Verdad que no? Y para hacer algo Dios sí se tiene que tomar la molestia de extender el brazo. Es un antropomorfismo. Quiere decir, Dios ha actuado. La ira de Dios no quiere decir que Dios nos está mirando para ver a qué horas me manda un rayo por lo mal que me he portado. Dios no dice: a ver, Omar, estoy a punto de mandarte un rayo, ¿verdad? Hugo, te va un rayo ahí. ¿No?
La ira de Dios significa que nosotros mismos, nos colocamos fuera de Dios. Dios es amor, Dios es la vida, Dios es la luz. Colocarnos fuera de Dios es colocarnos en la muerte. Es la oveja fuera del redil. Es el hijo cuidando cerdos. Miren, ¿por qué el hijo está cuidando cerdos? ¿Porque el padre está enojado o porque él se apartó del padre? La ira de Dios son las consecuencias de habernos apartado del Padre, no que Dios esté activamente con deseos de fulminarnos con un rayo. ¿Por qué la oveja corre el riesgo de que se la coma un lobo? ¿Porque el pastor está muy enojado o porque ella se salió del redil? Pues porque ella se salió del redil, ¿no? Porque ya no viene a los cultos. Claro, eso es salirse del redil. Ustedes saben que los depredadores que van, por ejemplo, unos leones van atrás de una manada de búfalos, ¿a quién van a atacar? Al que se quede. Al que se quede atrás. Tenga mucho cuidado. La ira de Dios no es que Dios activamente desea destruirme. La ira de Dios es que yo estoy sufriendo la ausencia de Él, el castigo de mi injusticia, las consecuencias de mi pecado. Pero la actitud de Dios como Padre amoroso es que Él me dice, estás perdonado, levántate de ahí del lodo de los cerdos, regrésate a la casa, aquí te estoy esperando. Esa es la actitud de Dios. Y esa es la razón por la que Dios decidió mandar a su Hijo Jesucristo. Así que aunque Pablo dice, yo soy fariseo de fariseos, o fui fariseo de fariseos, más bien sería eso, ¿no? Yo fui criado y practiqué la ley y fui fariseo criado a los pies de Gamaliel. Ahora, bien podría decir Pablo, no soy fariseo. Creo y predico la resurrección, pero no predico la resurrección de los justos. Predico la resurrección de los pecadores arrepentidos. Predico la resurrección de los pecadores perdonados. No predico la resurrección de las personas buenas, de los eruditos en la ley, de los que se han portado bien. Predico la resurrección de los gentiles, de los ladrones, de los endemoniados, de los samaritanos, de las prostitutas. ¿Por qué? Porque cuando cada uno de ellos regresa a Dios, regresa a la casa, ahí está el Padre esperándolo, esperándote a ti de manera muy personal, muy puntual, por nombre, para abrazarte y para darte todo. Así que cierro diciendo dos cosas. Número uno, no tardemos en regresar a la casa. ¿Por qué no regresamos hoy mismo? Cuando ese joven se quedó tantos meses ahí cuidando cerdos, no podía en cualquier momento haber dicho, hoy mismo ya me cansé, me voy a la casa, hoy me voy a la casa. Y la segunda cosa, sabiendo que el Padre nos va a recibir con tal amor y con tal fiesta, aceptemos la gracia, aceptemos lo que no merecemos. Estemos muy conscientes, entre más conscientes de que no merezco, mejor. Pero al mismo tiempo, como estoy tan consciente de que no merezco, estoy igualmente consciente de que Dios me da todo lo que no merezco y entonces yo lo quiero. Yo lo tomo y lo tomo ahora y lo hago mío. Imagínense qué desperdicio si el hijo hubiera dicho, ay papá, sí me hiciste una fiesta, pero ¿sabes qué? No quiero entrar, yo me quedo aquí afuerita. ¿Habrá sido la actitud? Cuando le sirvieron el becerro más gordo, ¿qué parte le habrán servido? La espaldilla o una piernota ahí. Después de tantos días de hambre que se le antojaba la comida de los puercos, ¿cómo se habrá comido esa pierna de carnero? ¿No? Así es tomar la gracia de Dios.
agarre la pierna y muérdala y cómasela toda completa. Amén.